El espacio alrededor del punto nexo ardía con la luz de 1000 estrellas moribundas. Naves descomunales, cada una del tamaño de una luna pequeña, disparaban armas que podían partir planetas por la mitad. La guerra entre Imperio Sepiriano y el dominio Korak llevaba tanto tiempo que nadie vivo recordaba cómo había empezado. El almirante Vexar estaba en el puente de su nave insignia, la Dominancia Estelar. Su piel azul estaba marcada con las cicatrices rituales de 40.000 batallas. Sus antebrazos se movían sobre los paneles de control con una precisión letal. A su alrededor, su tripulación trabajaba en un silencio perfecto. Llevaban luchando en esta guerra toda su vida, igual que sus padres y los padres de sus padres. «Disparen los cañones cuánticos», ordenó Vexar. Su voz era tan fría como el vacío del espacio. En la pantalla de visualización, observó cómo unos haces de energía pura se extendían hacia la flota enemiga. Los haces podían destruir cualquier cosa que tocaran, convirtiendo la materia sólida en nada más que luz y calor. Al otro lado del campo de batalla, el general Xmore sintió como los impactos sacudían su bionave. El navío viviente gimió de dolor, mientras su armadura orgánica absorbía el ataque. La especie de Xmore parecía un grupo de insectos gigantes con 6 patas y ojos compuestos que podían ver en todas direcciones. Su nave no estaba construida de metal y circuitos como las naves sepirianas. Había sido cultivada a partir de tejido vivo, alimentado con los minerales de mundos muertos. «Devuelvan el fuego», ordenó Xmore con un chasquido en su idioma. «Muéstrenle a estos parásitos de piel azul la furia del dominio». Las armas de la avionave eran diferentes a todo lo que usaban los sepirianos. En lugar de rayos de energía, disparaban nubes de ácido que podían corroer cualquier armadura. Misiles vivientes que pensaban por sí mismos se guiaban hacia sus objetivos. Organismos parásitos que podían tomar el control de naves enemigas y volverlas contra su propia flota. Esta batalla no era nada nuevo. La misma danza de la muerte se había repetido millones de veces. Ambos bandos conocían cada movimiento, cada contraataque. Llevaban 200.000 años luchando por el punto nexo. Era una ubicación estratégica donde convergían las rutas hiperespaciales, permitiendo viajar rápidamente por la galaxia. Quien lo controlara podría mover sus flotas a cualquier lugar del espacio conocido. El punto nexo, conocido como el Ojo, había cambiado de manos 40.000 veces. Cada vez, millones de guerreros morían. Cada vez, los supervivientes reconstruían sus flotas y volvían a por más. Así habían sido siempre las cosas y así serían siempre. O al menos, eso es lo que todos pensaban. Vexar estaba estudiando la pantalla táctica cuando su oficial de sensores habló. La voz del joven sepiriano temblaba de confusión. «Almirante, estamos detectando un contacto desconocido que se aproxima desde el borde exterior». Los ojos principales de Vexar se centraron en la pantalla, mientras sus ojos secundarios seguían observando la batalla. «Muéstramelo». Un pequeño punto apareció en la pantalla, moviéndose lentamente hacia las enormes flotas. Era diminuto en comparación con los acorazados de 1 kilómetro de largo que llenaban el espacio a su alrededor. Las lecturas de los sensores no tenían sentido. «Señor, el contacto mide solo unos 300 metros de largo», informó el oficial. «Pero está hecho de materiales que no reconocemos. Su firma de energía es extraña». Al otro lado del campo de batalla, Xmore recibía informes similares de sus propios sensores. Las computadoras orgánicas de su nave estaban confundidas por lo que detectaban. La nave desconocida no coincidía con ningún diseño conocido de ninguno de los dos imperios. «¿Podría ser una nueva arma sepiriana?», preguntó su segundo al mando. Las mandíbulas de Xmore chasquearon mientras pensaba. No enviarían algo tan pequeño contra toda nuestra flota. Y mira la trayectoria. Se dirige directamente al centro de la zona de batalla. Ambas flotas continuaron su antigua danza de destrucción, pero ahora su atención estaba dividida. Miles de naves de cada lado dirigieron sus sensores hacia el extraño que se aproximaba. La nave desconocida no mostró miedo mientras volaba directamente entre las dos fuerzas militares más grandes de la galaxia. La nave no se parecía a nada que ninguno de los dos bandos hubiera visto jamás. Era lisa y blanca, sin armas visibles ni blindaje. No había antenas de comunicación ni cúpulas de sensores que sobresalieran de su casco. Parecía más una obra de arte que un arma de guerra. A medida que la misteriosa nave se acercaba, ambas flotas comenzaron a reducir sus ataques. Era una tradición en la larga guerra que las naves desconocidas fueran interpeladas e identificadas antes de ser destruidas. Incluso en su odio infinito, ambos bandos seguían ciertas reglas.
Vexar abrió un canal de comunicación en todas las frecuencias. Sus palabras fueron transmitidas en el antiguo código militar sepiriano que ambos imperios entendían. Nave desconocida. Está entrando en una zona de guerra. Identifíquese o será destruida. La respuesta llegó de inmediato, pero era imposible. La voz que respondió hablaba un sepiriano perfecto, pero también un Korak perfecto al mismo tiempo. Ambos idiomas eran tan diferentes que ningún traductor podía manejarlos juntos. Sin embargo, de alguna manera, cada ser en cada nave escuchó el mensaje en su propio idioma. Aquí la nave de la Federación Terrana, pacificador. Ambas flotas deben retirarse de inmediato. Este conflicto termina ahora. El silencio llenó el espacio entre las estrellas. 10 millones de guerreros de ambos bandos intentaron procesar lo que acababan de escuchar. Alguien les estaba ordenando que dejaran de luchar. Alguien estaba ordenando a las dos mayores potencias militares de la galaxia que simplemente abandonaran su guerra ancestral. La primera reacción de Vexar fue la ira. ¿Cómo se atrevía esta especie desconocida a interferir en asuntos que no le concernían? La guerra entre los imperios era sagrada. Había moldeado a ambas civilizaciones durante más tiempo de que la mayoría de las estrellas llevaban ardiendo. «Retírese de inmediato», transmitió Vexar de vuelta. «Este es un enfrentamiento militar entre potencias soberanas. Lo destruiremos si no se marcha de una vez». Xmore sintió la misma ira ardiendo en su corazón compuesto. Por una vez, estaba completamente de acuerdo con su antiguo enemigo. La guerra les pertenecía. Era su propósito, su identidad, su única razón de existir. El dominio apoya la declaración del imperio. Transmitió Xmore en la misma frecuencia. Nave desconocida. Tiene 10 segundos para retirarse antes de que la aniquilemos. La extraña nave continuó su avance constante. No mostraba signos de miedo o preocupación. A medida que se acercaba, se hicieron visibles más detalles. El casco era perfectamente liso, sin un solo rasguño o marca de batalla. No había señales de que esta nave hubiera estado alguna vez en combate. «Están entendiendo mal», respondió la voz de la nave. «Esto no es una petición. Tienen 50 minutos para retirar todas sus fuerzas y comenzar las negociaciones de paz. Pasado ese tiempo, este conflicto terminará por otros medios». La amenaza era tan ridícula que muchos guerreros de ambos bandos se rieron. Una pequeña nave contra millones de veteranos curtidos en batalla, armas que habían partido lunas y quemado atmósferas de planetas, naves que habían sobrevivido a la destrucción de sistemas solares enteros. Pero había algo en esa voz que hizo que la risa se apagara rápidamente. Era tranquila y paciente, como un maestro hablando con niños. No había ira, ni miedo, ni emoción, solo la certeza absoluta de que lo que se había dicho sucedería exactamente como se había prometido. Vexar miró su pantalla táctica. Solo su flota tenía suficiente potencia de fuego para esterilizar 100 mundos. Combinada con las fuerzas Korak, probablemente podrían destruir una estrella pequeña si concentraban sus esfuerzos. Sin embargo, algo en la diminuta nave le hizo dudar. En 800.000 años de guerra, nadie se había dirigido a ambos imperios con tanta confianza. Nadie había sugerido jamás que su conflicto eterno pudiera simplemente terminar. 50 minutos, repitió la voz. Le sugiero que usen este tiempo sabiamente. La nave desconocida tomó posición exactamente entre las dos flotas, como si no temiera las armas que la apuntaban desde todas direcciones. Simplemente esperó, paciente como la piedra, mientras millones de guerreros intentaban decidir qué hacer a continuación. La cuenta atrás había comenzado. Por primera vez en 3 siglos, el almirante Vexar abrió una línea de comunicación directa con el general Xmore. La ironía de que hiciera falta un tercero para hacerlos hablar no pasó desapercibida para ninguno de los dos comandantes. «General», dijo Vexar con la voz tensa por la ira contenida, ¿ha oído hablar alguna vez de esta Federación Terrana? La imagen de Xmore apareció en la pantalla, sus rasgos de insecto crispándose con confusión. «Nunca. Mi base de datos solo muestra fragmentos sobre un mundo llamado Tierra. Fue puesto en cuarentena hace mucho tiempo, después de que sus habitantes casi se destruyeran a sí mismos con armas atómicas primitivas». «Armas primitivas», repitió Vexar, «y sin embargo, hablan nuestros idiomas a la perfección. ¿Cómo es posible?» Ambos comandantes tenían a sus mejores científicos trabajando en el problema. El análisis lingüístico no tenía sentido. Los idiomas sepiriano y Korak habían evolucionado por separado durante 800.000 años. No compartían palabras comunes, ni gramática similar, ni conexión alguna.
Sin embargo, la voz de la nave humana había hablado a ambos con fluidez nativa. Quizás sea alguna forma de traductor universal, sugirió el oficial de comunicaciones de Vexar. No, replicó Xmore a través del enlace. Mis biocomputadoras confirman que el ser está hablando ambos idiomas simultáneamente, no traduciendo, sino usándolos genuinamente. Eso debería ser imposible para cualquier cerebro orgánico. La misteriosa nave continuaba inmóvil entre las flotas. Habían pasado 45 minutos desde su primera transmisión. Ninguno de los dos bandos había hecho ningún movimiento para retirarse. De hecho, habían llegado más naves. A medida que la noticia del extraño encuentro se extendía por ambos imperios, Vexar decidió poner a prueba a su misterioso visitante. Envió una transmisión de cerrado directamente a la nave humana, codificada con el más alto nivel de encriptación militar. El mensaje contenía planes de batalla detallados, especificaciones de armas clasificadas e inteligencia secreta que solo un puñado de seres en todo el imperio conocía. La respuesta llegó instantáneamente en el mismo formato de encriptación. Almirante Vexar, nacido en Cephir Prime, graduado como primero de su clase en el Colegio de Guerra Imperial. Ha comandado 17 campañas exitosas. Perdió a su hermano menor en la batalla de las Estrellas Rotas y bebe vino calariano antes de cada enfrentamiento importante porque le recuerda a su hogar. La sangre de Vexar se heló. Ninguna de esa información existía en ninguna base de datos que pudiera ser accedida de forma remota. Parte de ella nunca había sido registrada en absoluto. Xmore intentó su propia prueba. Envió un flujo de datos que incluía los códigos biogenéticos de las armas vivientes de su nave. Estos códigos estaban almacenados en células de memoria orgánica que solo podían leerse mediante contacto neuronal directo. General Xmore, llegó la respuesta, nacido en las colmenas profundas de Cortax 7. El nombre de su unidad se traduce aproximadamente como viento afilado que corta las mentiras. El nombre de su nave es Diente del Enjambre, y ha sido su compañera durante 67 años. Todavía llora la pérdida de su primera nave, que murió salvando un convoy de refugiados durante la tercera campaña del Nexo. Ambos comandantes miraron sus pantallas con un horror creciente. De alguna manera, esta nave desconocida tenía acceso a información que debería haber sido imposible de obtener. Recuerdos personales, datos clasificados, sentimientos secretos que nunca habían sido compartidos con nadie. ¿Qué son ustedes?, transmitió Vexar a la nave humana. Somos lo que su especie podría llegar a ser, respondió la voz, si pueden aprender a crecer más allá de sus limitaciones actuales. La pantalla de visualización principal en ambas naves insignias se activó de repente sin ninguna orden de sus tripulaciones. La imagen que apareció mostraba un rostro humano perteneciente a lo que parecía ser una mujer de mediana edad. Sus rasgos eran suaves para los estándares galácticos, con piel pálida y ojos amables. Llevaba un uniforme sencillo sin insignias de rango visibles. Soy la comandante Sarah Chen, de la nave pacificador de la Federación Terrana, dijo. Sé que esto es difícil de entender para ustedes. Sus civilizaciones han estado atrapadas en un conflicto durante tanto tiempo que la guerra se ha convertido en su única identidad. Pero esa identidad es una prisión, no un propósito. Vexar fue primero en encontrar su voz. Amenazan a dos imperios con una sola nave. Afirman tener conocimientos que no pueden existir, que les da el derecho a interferir en nuestros asuntos. La expresión de la comandante Chen no cambió. El mismo derecho que tiene un jardinero para podar las ramas enfermas de un árbol, el mismo derecho que tiene un médico para tratar a un paciente que no puede ver su propia enfermedad. No estamos enfermos, gruñó Xmore. Somos guerreros. Este conflicto nos ha hecho fuertes. ¿De verdad?, preguntó Chen en voz baja. Sus especies una vez construyeron maravillas que abarcaban sistemas estelares. Los epirianos crearon un arte tan hermoso que conmovía hasta las lágrimas a otras razas. Los Korak desarrollaron una biotecnología que podía devolver la vida a mundos muertos. ¿Cuándo fue la última vez que crearon algo que no fuera un arma? La pregunta quedó suspendida en el espacio entre las flotas como un peso físico. Ninguno de los comandantes tuvo una respuesta inmediata. Chen continuó hablando, su voz aún paciente y tranquila. Quedan 40 minutos. Esperaba que eligieran terminar esto por ustedes mismos. La violencia es siempre el último recurso, nunca el primero. Está loca si cree que una nave puede derrotar a nuestras dos flotas, dijo Vexar. Tenemos armas que pueden encender estrellas y tenemos armas que pueden extinguirlas, respondió Chen. Pero la destrucción no es nuestro objetivo. La curación sí lo es.
Xmore se inclinó en su silla de mando. Demuestren sus afirmaciones. Muéstrenos lo que pueden hacer. Muy bien, dijo Chen, pero entiendan que lo que están a punto de ver no tiene la intención de asustarlos. Tiene la intención de mostrarles que hay poderes en este universo mucho más allá de lo que han imaginado. Y esos poderes no tienen por qué ser usados para matar. La nave humana desapareció de repente de todos los sensores. En un momento estaba allí, y al siguiente se había ido, como si nunca hubiera existido. Ambas flotas pasaron a alerta máxima, buscando frenéticamente cualquier rastro de la nave. ¿A dónde fue?, exigió Vexar. Su respuesta vino de los sensores internos de su propia nave. De alguna manera, imposiblemente, la nave humana estaba ahora flotando en el hangar principal de la dominancia estelar. Había aparecido dentro de su nave insignia, sin activar ninguna alarma ni sistema defensivo. Al mismo tiempo, Xmore se enfrentaba a su propia situación imposible. El pacificador ahora descansaba suavemente dentro de una de las cámaras internas de su bionave, habiendo atravesado de algún modo el casco viviente sin causar ningún daño. ¿Cómo?, susurraron ambos comandantes al mismo tiempo. El espacio y el tiempo son más flexibles de lo que creen, dijo la voz de Chen desde sus sistemas de comunicación. Cuando aprendes a trabajar con las fuerzas fundamentales de la realidad en lugar de contra ellas, las barreras se convierten en sugerencias en lugar de obstáculos. La nave humana reapareció en su posición original, flotando tranquilamente una vez más entre las dos flotas. Ninguno de los comandantes podía explicar cómo se había movido, cómo había entrado en sus naves insignia fuertemente blindadas o cómo se había ido sin dejar rastro. «Quedan 30 minutos», anunció Chen. «Quiero que entiendan que no deseamos ser sus enemigos. La humanidad ha estado observando su conflicto durante mucho tiempo. Hemos estudiado sus dos culturas, aprendido sus historias, llegado a comprender su dolor. Esta guerra les ha costado mucho más de lo que creen. Nos ha hecho fuertes», repitió Xmore, pero su voz carecía de convicción. «Los ha hecho temerosos», corrigió Chen suavemente. «Tan temerosos de perder contra su enemigo que han olvidado lo que originalmente luchaban por proteger. Tan centrados en la destrucción que han perdido la capacidad de crear. Tan consumidos por el odio que han olvidado cómo tener esperanza». Vexar sintió que algo se agitaba en su pecho, una emoción que no había experimentado en décadas. Podría haber sido duda o podría haber sido curiosidad. De cualquier manera, era peligroso. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó. «Nada», respondió Chen. «Queremos darles algo. La oportunidad de recordar quiénes eran antes de que esta guerra los consumiera. La oportunidad de convertirse en algo más grande de lo que jamás han imaginado». «¿Y si nos negamos?», desafió Xmore. La expresión de la comandante Chen siguió siendo amable, pero algo cambió en sus ojos. Por un instante, ambos comandantes vislumbraron algo vasto, paciente y absolutamente implacable. «Entonces, en 29 minutos, les mostraré por qué la humanidad pasó 800.000 años aprendiendo a curar en lugar de aprender a matar. Y entenderán por qué somos los jardineros de la galaxia». La cuenta atrás continuaba, y con cada segundo que pasaba, el espacio alrededor del punto Nexo se sentía más pequeño y frágil que nunca. El almirante Vexar había tomado su decisión. La nave desconocida debía ser destruida antes de que pudiera llevar a cabo cualquier amenaza que estuviera planeando. Abrió un canal para toda la flota a todas las naves epirianas. «Todas las naves, apunten a la nave desconocida. Máxima potencia de fuego. Fuego a mi orden». El general Xmore llegó a la misma conclusión en el mismo momento. En las redes de bionaves que conectaban la flota Korak, envió sus propias órdenes. «Formación de enjambre. Todas las armas, concéntrense en el intruso. Muéstrenle a estos alienígenas lo que sucede cuando amenazan al dominio». Ambas flotas se volvieron hacia la pequeña nave humana. Miles de armas masivas se activaron simultáneamente. Cañones de plasma que podían derretir la corteza planetaria se cargaron a su máxima capacidad. Torpedos cuánticos armados con suficiente fuerza destructiva como para partir lunas se cargaron en sus tubos. Bioarmas que podían devorar la materia a nivel atómico se prepararon para alimentarse. La comandante Chen observó cómo los sistemas de puntería se fijaban en su nave. Su rostro no mostraba miedo, ni preocupación, ni cambio alguno en su expresión. Simplemente se sentó en su silla de mando y esperó. «Todas las naves», ordenó Vexar, «fuego». El espacio alrededor del pacificador estalló en una tormenta de destrucción. Haces de energía que podían cortar el blindaje de los acorazados convergieron en la diminuta nave.
Misiles que llevaban el poder explosivo de estrellas moribundas corrieron hacia su objetivo. Armas vivientes que existían solo para consumir y destruir se extendieron con tentáculos hambrientos. La luz del ataque combinado fue tan brillante que los filtros automáticos de todas las naves oscurecieron sus pantallas para evitar la ceguera. Los sensores se sobrecargaron por la masiva liberación de energía. Durante varios segundos, nadie pudo ver lo que estaba sucediendo en el centro de la tormenta de fuego. Cuando la luz se desvaneció y los sensores se aclararon, ambas flotas contemplaron una visión imposible. La nave humana flotaba exactamente donde había estado antes, completamente intacta. No había una sola marca en su liso casco blanco. El pacificador parecía tan impecable como si acabara de salir de un astillero. «Imposible», susurró Vexar. «Nada podría sobrevivir a tanta potencia de fuego». Pero a medida que los sensores proporcionaban más datos, la verdad se hizo aún más inquietante. Las armas no habían sido bloqueadas ni desviadas. Simplemente habían dejado de existir en el momento en que se acercaron a la nave humana. Los haces de energía se habían desvanecido en la nada. Los misiles habían desaparecido sin explotar. Las bioarmas habían dejado de funcionar como si alguien hubiera apagado su fuerza vital. ¿Nuestros ataques llegaron siquiera al objetivo?, preguntó el oficial de armas Exmore. Los sensores orgánicos de la avionave estaban confusos y asustados. Informaron que las armas habían recorrido la mayor parte de la distancia hasta su objetivo y luego simplemente habían terminado. No destruidas, no absorbidas, simplemente desaparecidas. La voz de la comandante Chen llegó a través de los canales de comunicación, todavía tranquila y paciente. Entiendo su confusión. Sus armas están diseñadas para funcionar dentro de ciertas leyes físicas. Nosotros hemos aprendido a trabajar fuera de esas leyes. Lo que acaban de presenciar no fue un sistema defensivo. La realidad misma estaba protegiendo esta nave. Vexar sintió que sus corazones latían más rápido. En todos sus años de guerra, nada había simplemente ignorado ese nivel de destrucción. ¿Qué son ustedes? Somos lo que podrían llegar a ser, respondió Chen. Si aprenden a crecer en lugar de solo luchar. Pero veo que las palabras por sí solas no los convencerán. Muy bien. Permítame mostrarles cómo es el verdadero poder. La nave humana extendió lo que parecía ser una simple varilla de metal de su casco. El dispositivo no era más grande que una antena de comunicación. Ciertamente, nada que pareciera un arma. Ambas flotas lo observaron con creciente inquietud. Comienza la demostración, anunció Chen. Un rayo de energía emergió de la antena. Era tan delgado que apenas era visible, como un hilo de luz plateada. Nada en él parecía amenazante o peligroso. Parecía más un láser de puntería que un arma real. El rayo tocó el casco de un crucero sepiriano. Al instante, todos los sistemas de la nave se apagaron. El reactor se enfrió. Las armas se desactivaron. El soporte vital dejó de funcionar. La enorme nave, que había sido un símbolo de poder imperial segundos antes, se convirtió en nada más que un trozo de metal a la deriva. Pero la tripulación estaba ilesa. Las luces de emergencia se encendieron, el soporte vital de respaldo se activó y la gravedad se mantuvo estable. La nave había sido desactivada, no destruida. El delgado rayo se movió para tocar otra nave y luego otra. Cada vez sucedía lo mismo. Armas que habían tardado décadas en construirse se volvieron inútiles. Motores que podían impulsar naves más rápido que la luz enmudecieron. Computadoras que contenían el conocimiento militar de civilizaciones enteras simplemente dejaron de funcionar. Está desactivando toda nuestra flota, dijo Vexar asombrado. Su propia nave insignia aún no había sido tocada, pero observaba impotente como nave tras nave en su armada se oscurecía. El rayo tocó las naves Korak con el mismo efecto. Las bionaves, que eran criaturas vivientes tanto como vehículos, no murieron. En cambio, cayeron en un sueño profundo. Sus armas se retrajeron, sus instintos agresivos se desvanecieron y flotaron pacíficamente por el espacio como gentiles gigantes. En menos de 10 minutos, la nave humana había neutralizado 17.000 naves de guerra de ambas flotas. Armas que habían tardado siglos en perfeccionarse quedaron reducidas a chatarra. Naves que habían sobrevivido a la destrucción de sistemas solares flotaban indefensas en el vacío. Ambos almirantes observaron con creciente horror cómo sus poderosas armadas eran desmanteladas sistemáticamente por un solo rayo de luz. No hubo violencia, ni explosiones, ni muerte, solo la eliminación silenciosa y eficiente de todo lo que hacía peligrosas a sus naves. «Esto es imposible», chasqueó Exmore frenéticamente. «Nuestras bionaves están vivas».
No pueden simplemente ser apagadas como máquinas. Toda conciencia puede ser tocada, respondió Chen. Toda vida puede ser guiada. Sus naves no están muertas, general. Simplemente están eligiendo no luchar. Les hemos recordado cómo se siente la paz. Vexar trató de procesar lo que estaba viendo. En 800.000 años de guerra, nunca había presenciado algo así. La nave humana no estaba usando armas superiores o un blindaje más fuerte. Estaba usando principios que ninguno de los dos imperios entendía. ¿Cómo? Preguntó simplemente. Sus civilizaciones aprendieron a manipular la materia y la energía, explicó Chen. Nosotros aprendimos a manipular las fuerzas que controlan la materia y la energía. Ustedes trabajan dentro de las leyes de la física. Nosotros trabajamos con la conciencia que escribe esas leyes. La demostración estaba lejos de terminar. El rayo plateado barrió el campo de batalla, tocando cada arma, cada nave, cada pieza de equipo militar. Nada fue destruido, pero todo fue cambiado. Los lanzadores de misiles se convirtieron en equipos de sondeo. Los cañones de plasma se transformaron en herramientas industriales. Los cazas se convirtieron en vehículos de rescate. Pero entonces, la comandante Chen les mostró algo que realmente redefinió su comprensión del poder. El rayo se volvió hacia una luna estéril que ambas flotas habían estado usando para prácticas de tiro. Su superficie estaba marcada con cráteres de milenios de pruebas de armas. Nunca había existido vida allí, y nunca podría. Era solo una roca muerta flotando en el espacio. El rayo tocó la superficie de la luna. Lo que sucedió a continuación violó todas las leyes de la ciencia que ambos imperios entendían. El mundo muerto comenzó a cambiar. Océanos se formaron de la nada, apareciendo en vastas extensiones azules sobre el paisaje craterizado. Los continentes se remodelaron, emergiendo de los nuevos mares con montañas, valles y ríos. Nubes se juntaron en una atmósfera que no había existido momentos antes. La superficie gris y sin vida se volvió verde a medida que los bosques se extendían por los continentes en un crecimiento acelerado. Ciudades comenzaron a aparecer, hermosas estructuras que parecían crecer del propio paisaje en lugar de ser construidas sobre él. En menos de 5 minutos, una luna muerta se había transformado en un mundo próspero. Los sensores de ambas flotas detectaron millones de formas de vida apareciendo en la superficie. Plantas, animales e incluso lo que parecían ser seres inteligentes estaban siendo creados de alguna manera de la nada, solo por la voluntad de la nave humana. Vida de la muerte, dijo Chen en voz baja. Orden del caos, esperanza de la desesperación. Esto es lo que aprendimos a hacer mientras ustedes aprendían a matar. Las manos de Vexar temblaban mientras aferraba a su silla de mando. Están jugando a ser Dios. Estamos haciendo jardinería, corrigió Chen. Cada especie tiene potencial de convertirse en jardinera, pero primero deben dejar de ser destructoras. El rayo plateado volvió a barrer las flotas desactivadas, pero en lugar de más destrucción, comenzó a sanar. Las naves que habían sido dañadas en el intercambio inicial de fuego vieron cómo sus cascos se reparaban solos. Los sistemas de armas que habían sido desactivados fueron reconstruidos, pero cambiados. Donde antes había habido instrumentos de muerte, ahora había herramientas de creación y exploración. Xmora observó asombrado cómo sus bionaves comenzaban a despertar. Pero ahora eran diferentes. El hambre de batalla había desaparecido, reemplazada por la curiosidad y el asombro. Su propia nave, el diente del enjambre, se acurrucó contra él a través de su enlace neuronal como una mascota buscando atención. «¿Qué nos han hecho?», preguntó. «Les hemos recordado quienes solían ser», respondió Chen. Antes de que la guerra consumiera sus almas, sus dos especies eran constructoras y exploradoras. Crearon maravillas que inspiraron a la galaxia. Pueden hacerlo de nuevo. La demostración estaba completa. En menos de 20 minutos, una sola nave humana había desactivado a las dos fuerzas militares más grandes de la galaxia y luego las había reconstruido en algo completamente nuevo. El mensaje era claro. La humanidad poseía un poder más allá de cualquier cosa que ambos imperios hubieran imaginado. Pero el verdadero Soka aún estaba por llegar. A medida que el rayo plateado se desvanecía y el pacificador volvía a su apariencia original, ambas flotas se dieron cuenta de algo que lo cambió todo. La nave humana nunca había estado sola. Por toda la galaxia, rayos de luz similares estaban tocando mundos. El almirante Vexar se encontró a bordo de la nave humana, sin recordar cómo había llegado allí. Un momento estaba en su propio puente. Al siguiente, estaba de pie en un pasillo que no se parecía a ninguna nave que hubiera visto. Las paredes parecían estar hechas de luz,
cálidas y acogedoras. No había puertas visibles ni paneles de control, pero de alguna manera sabía exactamente a dónde ir. El general Xmore caminaba a su lado, lo que debería haber activado todos los instintos de combate del almirante. En cambio, Vexar solo sentía curiosidad por su antiguo enemigo. Por primera vez en su vida, podía mirar a un Korak sin sentir el odio ardiente que le habían programado desde su nacimiento. «Bienvenidos a bordo del Pacificador», dijo la comandante Chen mientras entraban en lo que debía ser la sala principal de la nave. Era más grande de lo que debería haber sido posible dado el tamaño externo de la nave. Jardines crecían a lo largo de las paredes, llenos de plantas de mundos que ninguno de los visitantes reconocía. El aire olía a flores y lluvia. «¿Cómo estamos aquí?», preguntó Xmore, sus mandíbulas chasqueando nerviosamente. «No di ninguna orden para ser transportado». «No fue necesario», respondió Chen con una suave sonrisa. «Una parte de ustedes quería entender. Simplemente respondimos a ese deseo». La sala contenía solo unos pocos muebles, todos diseñados para la comodidad más que para la eficiencia. Chen les hizo un gesto para que se sentaran, y de alguna manera aparecieron sillas que se ajustaban perfectamente a los tipos de cuerpo sepiriano y Korak. «Quiero mostrarles algo», dijo Chen. Las paredes a su alrededor se desvanecieron, reemplazadas por imágenes que parecían flotar en el aire. Esta es la historia de su conflicto, tal como la hemos observado. Las primeras imágenes mostraban civilizaciones jóvenes llenas de esperanza y asombro. Los primeros sepirianos eran artistas y filósofos, creando una belleza que podía conmover a otras especies hasta las lágrimas. Los antiguos Korak eran biólogos capaces de llevar vida a los mundos más áridos. Sus especies se conocieron por primera vez aquí, dijo Chen, señalando un sistema estelar que ambos visitantes reconocieron. Se suponía que sería un momento de celebración, el primer contacto entre dos civilizaciones notables. Las imágenes mostraron el encuentro. Ambas especies se habían acercado con entusiasmo y curiosidad. Los primeros intercambios habían sido pacíficos, incluso amistosos. Los científicos compartieron conocimientos. Los artistas colaboraron en proyectos que combinaban tecnología y biología de maneras asombrosas. ¿Qué salió mal?, preguntó Vexar, aunque una parte de él ya sabía la respuesta. «El miedo», respondió Chen simplemente. «Un malentendido durante una misión de exploración conjunta. Alguien pensó que estaba siendo atacado cuando en realidad estaba siendo ayudado. En la confusión, se dispararon tiros. Murieron personas». Las imágenes mostraron el trágico incidente. Un equipo de investigación sepiriano y una avionave Korak habían estado estudiando una peligrosa anomalía en el espacio. Cuando la anomalía comenzó a colapsar, los Korak habían intentado rescatar la nave sepiriana agarrándola con los tentáculos orgánicos de su nave. Los sepirianos, sin entender, habían pensado que estaban siendo atacados. «Fue un accidente», susurró Xmore. «Estaban tratando de salvarnos, y nosotros los matamos por ello», añadió Vexar, su voz cargada de comprensión. «Ese único momento de miedo se convirtió en sospecha», continuó Chen. «La sospecha se convirtió en desconfianza. La desconfianza se convirtió en odio. En una generación, ambas especies habían convencido a sí mismas de que la otra era inherentemente malvada». Las imágenes mostraron la progresión de la guerra a lo largo de los siglos. Cada bando desarrolló armas más poderosas, formas más eficientes de matar. Crearon propaganda que pintaba al enemigo como monstruos. Entrenaron a sus hijos para odiar antes de que aprendieran a amar. Pero la peor parte, dijo Chen con tristeza, fue lo que perdieron en el camino. Aparecieron nuevas imágenes, mostrando las formas de arte sepirianas que habían sido abandonadas porque recordaban a la gente tiempos de paz. La biotecnología Korak que había pasado de la curación a la matanza. Los proyectos conjuntos que podrían haber beneficiado a toda la galaxia, abandonados en favor de la investigación de armas. «Podríamos haber sido exploradores juntos», dijo Vexar, la comprensión inundándolo. «Podríamos haber llegado a las galaxias lejanas, descubierto nuevas formas de vida». En cambio, se convirtieron en prisioneros de su propio miedo, asintió Chen. Y ese miedo los ha definido durante tanto tiempo que han olvidado lo que luchaban por proteger en primer lugar. Xmore estaba estudiando las imágenes con nuevos ojos. «Muéstrenos más sobre su gente. ¿Cómo evitaron esta trampa?» La expresión de Chen se volvió pensativa. «No la evitamos. Caímos en el mismo ciclo que ustedes, pero mucho antes en nuestro desarrollo. La humanidad casi se destruyó a sí misma varias veces con armas que eran primitivas en comparación con las que ustedes manejan hoy.
Las imágenes cambiaron para mostrar la historia de la Tierra. Armas nucleares, guerra biológica, destrucción ambiental. La humanidad había estado a horas de la extinción total más de una vez. ¿Qué lo salvó?, preguntó Vexar. Lo mismo que puede salvarlos a ustedes, respondió Chen. Aprendimos a reconocer el patrón. Nos dimos cuenta de que cada conflicto, sin importar cuán justificado pareciera, era en realidad solo el miedo con una máscara diferente. Decidimos convertirnos en jardineros en lugar de destructores. ¿Jardineros? Chen sonrió. Piensen en la galaxia como un vasto jardín. Cada especie es un tipo diferente de planta, con su propia belleza y propósito. Pero a veces las plantas se enferman. Comienzan a ahogar a otras formas de vida o envenenan el suelo a su alrededor. Un jardinero no destruye las plantas enfermas, las cura. Las imágenes mostraron la historia humana después de su transformación. En lugar de ejércitos, habían construido naves como el pacificador. En lugar de armas, habían desarrollado herramientas que podían remodelar la propia realidad. En lugar de conquistar otros mundos, habían aprendido a sanarlos. Durante 800.000 años, continuó Chen, hemos estado estudiando a todas las especies de la galaxia. Hemos visto civilizaciones nacer y caer. Hemos visto el mismo patrón repetirse una y otra vez. El miedo lleva al conflicto. El conflicto lleva a la destrucción. La destrucción lleva a más miedo. Nos han estado observando todo este tiempo, dijo Xmore, estudiándolos, aprendiendo de ustedes, tratando de entender cómo ayudarlos a romper el ciclo. Podríamos haber intervenido en cualquier momento, pero la paz forzada nunca dura. La verdadera curación solo puede venir desde dentro. Vexar sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Podría haber sido su corazón, o podría haber sido el caparazón de odio que lo había rodeado durante tanto tiempo. Las personas que podríamos haber sido, susurró. El arte que podríamos haber creado, los mundos que podríamos haber salvado. Lo tiramos todo por orgullo. No lo tiraron, corrigió Chen suavemente. Lo pospusieron. Todo lo que perdieron puede ser recuperado. Cada sueño que abandonaron puede ser perseguido de nuevo. Pero primero, el ciclo debe romperse. ¿Cómo?, preguntaron ambos comandantes al mismo tiempo, eligiendo recordar en lugar de elegir olvidar, decidiendo sanar en lugar de decidir herir, reconociendo que su enemigo no es un monstruo, sino otro ser atrapado en el mismo ciclo de miedo que los atrapó a ustedes. Las imágenes a su alrededor cambiaron por última vez. Ahora mostraban futuros posibles. Tripulaciones epirianas y Korak trabajando juntas en naves de exploración, colonias conjuntas donde ambas especies compartían su conocimiento y cultura. Niños de ambas razas jugando juntos, creciendo sin el odio venenoso que había definido a sus padres. ¿Esto podría ser real?, preguntó Vexar. «¿Será real?», respondió Chen con tranquila certeza. La pregunta es si elegirán ser parte de ellos y se aferrarán a una guerra que ya les ha costado todo lo que importaba. Xmore se levantó y se acercó a una de las imágenes que mostraban una estación de investigación conjunta sepiriana Korak. En la imagen, científicos de ambas especies trabajaban codo con codo para estudiar una estrella recién nacida. «Mi gente ha olvidado cómo crear vida», dijo en voz baja. «Solo recordamos cómo destruirla». «Entonces es hora de recordar», respondió Chen. «Sus bionaves ya conocen el camino. Han estado tratando de decírselo durante generaciones, pero el ruido de la guerra ahogó sus voces». Vexar se unió a su antiguo enemigo frente a la imagen. «Nuestros artistas solían pintar sinfonías de luz a través de las nebulosas. Convertimos esas habilidades en sistemas de puntería». «Las habilidades siguen ahí», le aseguró Chen. «El deseo de crear belleza sigue siendo parte de su naturaleza. Solo tienen que elegir escucharlo de nuevo». Ambos comandantes permanecieron en silencio durante un largo momento, procesando lo que habían aprendido. 800.000 años de conflicto basados en un único momento de malentendido. Millones de vidas perdidas, innumerables maravillas nunca creadas. Todo porque dos especies habían elegido el miedo sobre la confianza. «¿Qué pasa ahora?», preguntó finalmente Xmore. La comandante Chen hizo un gesto y regresaron a la sala principal de la nave. A través de las paredes transparentes, podían ver ambas flotas flotando pacíficamente en el espacio. Las naves desactivadas ya comenzaban a cambiar, sus sistemas de armas transformándose en herramientas de exploración y creación. «Ahora eligen ustedes», dijo Chen simplemente. «Pueden volver a sus naves e intentar reiniciar la guerra. Sus armas volverán a funcionar si realmente lo desean.
o pueden elegir comenzar el largo trabajo de sanar las heridas que este conflicto ha creado. ¿Y si elegimos la paz?, preguntó Bexar. Entonces la humanidad los ayudará a recordar quiénes solían ser. Compartiremos nuestro conocimiento, nuestra tecnología, nuestra comprensión de cómo cultivar la galaxia en lugar de quemarla. Pero la elección debe ser suya, añadió Chen. El libre albedrío es el don más preciado que posee cualquier especie. No les quitaremos eso, sin importar cuánto dolor pueda prevenir. Los dos comandantes se miraron, viendo realmente a su supuesto enemigo por primera vez en sus vidas. Ninguno era un monstruo. Ambos eran seres que habían sido moldeados por fuerzas más allá de su control, atrapados en un ciclo de violencia que ninguno había elegido comenzar. El momento de la elección había llegado. El almirante Bexar y el general Xmore se encontraron de nuevo en sus respectivos puentes. Pero todo había cambiado. El odio que había ardido en sus corazones durante toda su vida había desaparecido, reemplazado por algo que nunca antes habían experimentado: esperanza. Bexar miró a su tripulación, viéndolos con nuevos ojos. No eran solo guerreros criados para la batalla. Eran artistas e ingenieros, filósofos y exploradores que habían sido forzados a convertirse en asesinos. La joven oficial en la estación de sensores había escrito poesía alguna vez. El especialista en armas había soñado con diseñar naves que pudieran viajar entre galaxias. La oficial de comunicaciones cantaba en su tiempo libre, creando melodías que podían hacer llorar de emoción a los oyentes. Todos estos sueños habían sido dejados de lado por las exigencias de la guerra eterna. «Abran un canal a la nave insignia Korak», ordenó Bexar. Su tripulación pareció sorprendida, pero obedecieron sin dudar. El rostro de Xmore apareció en la pantalla. Por primera vez en siglos, un sepiriano miró a un Korak sin sentir el impulso de atacar. En cambio, Bexar vio inteligencia, tristeza y un profundo cansancio que igualaba al suyo. «General», dijo Bexar formalmente, «creo que tenemos que hablar». «Sí», asintió Xmore. «Tenemos 800.000 años de daños que reparar». El primer paso fue simple pero profundo. Ambos comandantes ordenaron a sus flotas que apagaran todas las armas restantes. Uno por uno, los grandes motores de la destrucción enmudecieron. Naves que habían sido diseñadas solo para matar flotaban pacíficamente en el espacio. Sus tripulaciones, inciertas pero dispuestas a probar algo nuevo. La comandante Chen observó desde el pacificador cómo las dos flotas comenzaban a transformarse. La tecnología de la nave humana ya estaba en funcionamiento, convirtiendo armas en herramientas, transformando cazas en naves de exploración y acorazados en estaciones de investigación móviles. Pero el verdadero cambio estaba ocurriendo en los corazones y mentes de las tripulaciones. Por primera vez en sus vidas, pensaban en la creación en lugar de la destrucción. La oficial científica del almirante Bexar gritó, su voz llena de asombro: «La luna que los humanos terraformaron. Nuestros sensores están detectando una biodiversidad increíble. Hay especies allí que nunca hemos visto antes». «¿Podemos enviar un equipo de investigación para estudiarlas?», preguntó Bexar. «Las lanzaderas están siendo convertidas ahora. Estarán listas para estudios científicos en 1 hora». En la nave insignia Korak, conversaciones similares estaban teniendo lugar. La avionave de Xmore prácticamente vibraba de emoción mientras sus sistemas orgánicos se adaptaban a su nuevo propósito. En lugar de buscar enemigos para destruir, ahora escaneaba el espacio en busca de fenómenos interesantes para investigar. «General», informó su segundo al mando, «nuestras computadoras vivientes están detectando anomalías gravitacionales en el sistema cercano. Creen que podría ser un fenómeno natural que nunca antes hemos encontrado». «Reúna un grupo de estudio», ordenó Xmore, «y contacte la división científica sepiriana. Quizás les gustaría unirse a nosotros». La sugerencia habría sido impensable solo unas horas antes. Ahora parecía lo más natural del mundo. La transformación se extendió por ambas flotas a medida que las tripulaciones redescubrían talentos e intereses que habían olvidado. Ingenieros sepirianos comenzaron a diseñar naves hermosas y eficientes que podían explorar la galaxia con comodidad en lugar de destruirla con ira. Biotecnólogos Korak comenzaron a cultivar nuevas formas de vida que podían ayudar a sanar mundos dañados en lugar de consumirlos. Pero el cambio más notable fue en la comunicación entre las dos especies. A medida que pasaban las horas, científicos sepirianos y Korak comenzaron a trabajar juntos en proyectos conjuntos. Compartieron datos, compararon teorías y combinaron sus diferentes enfoques para crear soluciones que ninguno podría haber encontrado por sí solo. La comandante Chen recibió una solicitud que la hizo sonreír.
Ambos almirantes querían reunirse en persona para poner fin formalmente a la guerra y comenzar a planificar la paz. Habían elegido la luna terraformada como lugar de encuentro, un mundo que había sido transformado de la muerte a la vida en minutos. La ceremonia fue simple pero significativa. Representantes de ambas flotas se reunieron en la superficie del Nuevo Mundo, rodeados de bosques que no existían el día anterior. Flores florecían en colores para los que ninguna de las dos especies tenía palabras. Los ríos corrían claros y limpios, llenos de peces que nadaban en patrones como arte viviente. Vexar y Xmore se encontraron en el centro de un claro con sus estados mayores dispuestos a su alrededor. Por un momento, simplemente se miraron, procesando la magnitud de lo que estaban a punto de hacer. 800.000 años, dijo Vexar en voz baja. Y 50 minutos para terminarlo, respondió Xmore. Habían preparado discursos, declaraciones formales de paz que sus gobiernos esperarían. En cambio, se encontraron hablando desde el corazón. Lo siento, dijo Vexar simplemente, por todo lo que hicimos, todo lo que destruimos, todo lo que impedimos que naciera. Yo también, respondió Xmore. Ambos éramos prisioneros del mismo miedo. Ahora podemos ser libres. Se extendieron la mano, una mano sepiriana encontrándose con una garra Korak en el primer contacto pacífico entre sus especies en casi 1.000.000 de años. El gesto fue presenciado por sus tripulaciones, por el equipo de monitoreo de ambas flotas y por los observadores humanos que registraron todo para que las futuras generaciones lo estudiaran. La guerra había terminado, pero poner fin al conflicto era solo el principio. Ambas civilizaciones tenían que aprender a existir sin el odio definitorio que había moldeado sus culturas enteras. Las fábricas de armas tuvieron que ser convertidas a propósitos pacíficos. Las academias militares tuvieron que convertirse en escuelas de exploración y ciencia. Los guerreros tuvieron que recordar cómo ser ciudadanos. La comandante Chen y su tripulación proporcionaron orientación, pero tuvieron cuidado de no controlar el proceso. La curación tenía que venir desde dentro de ambas especies, o nunca duraría. El primer proyecto conjunto fue la construcción de una estación espacial en el punto Nexo. En lugar de una posición militar estratégica, se convertiría en un centro de investigación científica e intercambio cultural. Arquitectos sepirianos trabajaron con bioingenieros Korak para crear algo que era a la vez hermoso y vivo, una estructura que podía crecer y adaptarse manteniendo una perfecta armonía artística. En pocas semanas, la estación recibía visitantes de toda la galaxia. Otras especies vinieron a ver lo imposible, dos antiguos enemigos trabajando juntos en paz. Algunos vinieron como turistas, otros como investigadores, y otros como refugiados de sus propios conflictos que esperaban aprender del ejemplo sepiriano Korak. La transformación no fue fácil. Hubo contratiempos, malentendidos, momentos en que los viejos odios amenazaron con resurgir. Pero cada vez, los líderes de ambas especies eligieron hablar en lugar de luchar, comprender en lugar de atacar. Vexar fue nombrado como el primer embajador sepiriano para las relaciones pacíficas, un cargo que había sido creado específicamente para la nueva era. Su trabajo era ayudar a otros comandantes sepirianos a adaptarse a la idea de que sus antiguos enemigos eran ahora sus socios. Xmore asumió un papel similar entre los Korak, utilizando las habilidades empáticas de su bionave para ayudar a su gente a procesar los cambios emocionales que conllevaba abandonar una vida de odio. Los resultados superaron las expectativas de todos. Trabajando juntos, los científicos sepirianos y Korak hicieron descubrimientos que revolucionaron su comprensión del universo. Sus flotas de exploración combinadas llegaron a galaxias que habían sido imposibles de visitar por separado. Sus colonias conjuntas se convirtieron en escaparates de lo que la cooperación podía lograr. Los niños nacidos en estos nuevos mundos crecieron hablando ambos idiomas, entendiendo ambas culturas, viendo la diversidad como una fortaleza en lugar de una amenaza. Nunca conocerían el odio venenoso que había consumido a sus antepasados. La comandante Chen observó la transformación con tranquila satisfacción. El pacificador se había trasladado a otros puntos conflictivos de la galaxia, pero los humanos mantenían una presencia en la estación conjunta como asesores y amigos. ¿Éxito?, preguntó su primer oficial, un joven humano que había nacido entre las estrellas. El comienzo del éxito, corrigió Chen. La verdadera paz no es solo la ausencia de guerra. Es la presencia de comprensión, cooperación y esperanza. Estas dos especies están aprendiendo a cultivar la galaxia juntas. Así es como se ve el éxito. El oficial miró la bulliciosa estación donde ciudadanos sepirianos y Korak trabajaban codo con codo en proyectos que habrían sido imposibles para cualquiera de las dos especies por separado.
¿Durará? Preguntó. Chen sonrió. Están enseñando a sus hijos a crear en lugar de destruir, a explorar en lugar de conquistar, a comprender en lugar de temer. Sí, durará. Y se extenderá. Tenía razón. En una generación, la paz de Pirianacorac había inspirado el fin de docenas de otros conflictos. La galaxia estaba aprendiendo que los odios ancestrales podían ser sanados, que las guerras eternas podían concluir, que los enemigos podían convertirse en amigos. La era de la jardinería había comenzado, y florecería entre las estrellas por milenios venideros. Al final, el arma más grande que poseía la humanidad no era una tecnología superior o una potencia de fuego abrumadora. Era la simple comprensión de que cada conflicto, sin importar cuán antiguo o amargo fuera, era solo miedo esperando ser transformado en esperanza. Y la esperanza, una vez plantada, crecía más rápido de lo que cualquier arma podía destruir.